Bueno, quería presentar a Mariela Blanco, colaboradora permanente del instituto, y al codirector del instituto, Osvaldo Nam, que van a hablar sobre Jürgen Habermas, que bueno, es uno de los puntales de la segunda escuela de Frankfurt. Y bueno, a nosotros como críticos, a muchos de nosotros como críticos nos interesa tener una visión, la visión de este filósofo. Y bueno, Osvaldo y Mariela son los más indicados para transmitirnos estos conocimientos. A pesar de que Osvaldo la ofendió el otro día en la diplomatura a una eminencia, que ya después va a contar, pero bueno, está muy afilado. Y Mariela, no me cabe duda que está también preparadísima. Así que no sé cuál de los dos comienza. Empieza Mariela, así que bueno, vamos a escucharla con mucha atención. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Voy a hacer una introducción. Habermas es uno de los filósofos más influyentes de nuestra época. El objetivo de toda su trayectoria como filósofo es comprender la sociedad de nuestro tiempo. Su obra está basada en la convicción de que la filosofía no puede ser una tarea de pensadores solitarios, sino que tiene que avanzar como avanzan los saberes científicos. Tiene que ser un trabajo cooperativo y constante de toda la comunidad de los investigadores. Para comprender mejor las obras de este autor, habría que ubicarlo en el contexto histórico. Habermas pasó su infancia y su adolescencia bajo el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una formación universitaria en la Alemania de la posguerra, y atrae la atención del público cuando publica un artículo en el que critica a Heidegger, que para ese momento era el filósofo alemán más influyente. La crítica que hace Habermas a Heidegger era una protesta contra el silencio. Por ese entonces muy extendido en la sociedad alemana, un silencio acerca de ese pasado reciente y de la complicidad de los alemanes con la política criminal del nazismo. Lo que intenta Habermas es unir la filosofía con la sociología. Y el fruto de esa comunión, uno de los primeros libros más importantes de él se publica en el año 1962, que se llama Historia y Crítica de la Opinión Pública. Ahí mostraba por qué una auténtica democracia requiere una prensa libre y una opinión pública formada mediante el intercambio de argumentos y razones. Esta idea de la democracia la va a volver a trabajar ya en el año 1992, con el concepto de democracia deliberativa. También Habermas participó de movimientos de protesta que se sucedieron en la década del 60 y fundamentalmente acompañó el movimiento estudiantil alemán. En paralelo, publicó algunas reflexiones sobre el método que utilizan las ciencias sociales, y esto es para separarse de los filósofos de la primera generación de la escuela de Frankfurt, que era lo que habíamos visto en la charla pasada.
Intenta dar claridad a esa forma de conocimiento y introduce para ello nuevos conceptos. Va a concentrarse en pensar la sociología como una teoría crítica de la sociedad. La sociología no debe limitarse a registrar, a describir o a explicar fenómenos sociales. También debe orientarse a una transformación. Y allí la sociología o la ciencia social cobra una dimensión práctica y política, y desde el momento que no se concebía un saber más que o meramente teórico. Lo que se busca es una ciencia con compromiso para transformar la sociedad actual en una sociedad más justa. Pensemos esta necesidad de pensar en una sociedad más justa después del nazismo. Habermas tiene otro momento, que es cuando incorpora la filosofía del lenguaje y de la comunicación para desarrollar conceptos fundamentales de la teoría crítica de la sociedad contemporánea. Y en el año 1981 edita la obra más importante y la que más representa la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, que es la teoría de la acción comunicativa. Ahí va a exponer conceptos básicos como racionalidad, acción social, acción comunicativa, y utiliza todos estos conceptos para construir una teoría de la sociedad contemporánea y ofrecer un diagnóstico de lo que él va a denominar patologías. Estos son aspectos negativos más característicos de esta sociedad. Estas patologías se deben a la expansión incontrolada del poder burocrático y económico en todos los ámbitos de la vida social. Las relaciones quedan distorsionadas, los distintos sistemas sociales comienzan a funcionar mal, incluso los individuos sufren patologías psíquicas de origen claramente social. Y en este marco teórico se va a poder descifrar muchos de los fenómenos patológicos de las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, la rigidez de la sociedad civil, de los regímenes totalitarios, en donde está esa sociedad sometida a una férrea reglamentación estatal, y también las distorsiones que provoca el poder económico en la vida cotidiana de los habitantes de las sociedades democráticas capitalistas. Otro de los aportes de esta teoría de la acción comunicativa también es la ética del discurso. Desarrolla una teoría ética en la que la función de la comunicación y el intercambio de argumentos cumplen un rol importante. Para Habermas, el criterio para decidir si una acción es moralmente correcta es el acuerdo entre todos aquellos que se van a ver afectados por esa acción. Cuando habíamos dicho antes que Habermas se separa de la primera generación de la Escuela de Frankfurt en cuanto a esta noción de conocimiento, es porque el autor
critica el paradigma conciencialista de la filosofía del sujeto. Este paradigma conciencialista nosotros lo habíamos visto en la charla en la que nos ilustró Cetrángulo sobre el pensamiento de Kierkegaard. Y también la crítica se basa en el modelo de la teoría de conocimiento en la relación sujeto y objeto propia del pensamiento positivista. Propone solucionar esta situación y para dar respuesta utiliza el paradigma comunicativo, en el que la racionalidad comunicativa, con su modelo sujeto-sujeto, ya pasamos de sujeto-objeto a sujeto-sujeto, posibilita pensar la problemática actual de la sociedad y mantener la perspectiva utópica de la reconciliación y libertad. A esta razón comunicativa le corresponde como experiencia central la fuerza fundamental del consenso. Ese consenso va a estar logrado argumentativamente y sin coacción. Lo que pretende Habermas es diseñar una teoría ampliada de la racionalidad. Propone un nuevo concepto de razón, la razón discursiva. Y esta razón discursiva es una alternativa superadora de todos los reduccionismos filosóficos. Plantea una teoría de la sociedad construida a partir de la manifestación social de esa racionalidad y de los diversos tipos de acción. Acá Habermas busca distinguir las acciones comunicativas de todas las demás acciones y especifica 4 tipos de acciones que intervienen en la teoría social. La acción teleológica, la acción regulada por las normas, la acción dramatúrgica y la acción comunicativa. Habermas endereza su análisis crítico a las acciones teleológicas. A ellas las va a llamar acciones orientadas al éxito. Y las va a dividir en acciones instrumentales, si no son sociales, y estratégicas, si son sociales. En contraste, las acciones comunicativas son las que se orientan al consenso, donde 2 sujetos son capaces de lenguaje y acción, 2 sujetos capaces de lenguaje y acción van a entablar una relación interpersonal. Habermas presupone la racionalidad en la acción, pero advierte que esto no es válido para todos los tipos de acción. Por ejemplo, en la acción teleológica, para que cada sujeto persiga sus metas. En la acción valórica, como acuerdo social sobre normas y tradiciones en vistas de la integración social. En la dramatúrgica, como relación de un actor con su público, y en la acción comunicativa como un proceso cooperativo de entendimiento. La propuesta de la teoría social normativa le va a servir para llevar a cabo una explicación de cómo evolucionan las sociedades modernas, que gracias al estudio normativo puede identificar las patologías de los sistemas sociales y políticos contemporáneos y solventar sus diferencias. Ofrece el autor una teoría de la sociedad contemporánea que dé cuenta de esta estructura compleja y de las formas básicas de coordinación de las acciones sociales que dan en ella. Lo que pretendía es dar un marco teórico
adecuado para identificar y analizar lo que llamó las patologías sociales de nuestra época y comprender los aspectos positivos y negativos de la evolución de la sociedad moderna occidental. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto de la racionalidad con la teoría de la sociedad? Habermas propone revisar el concepto de la sociedad y advierte que hay racionales o irracionales, solo pueden ser las personas. No puedo hablar de racionales o irracionales en los animales o en los objetos. Y esa racionalidad o irracionalidad se da en función de las acciones o de los enunciados lingüísticos. Una persona es racional si lo que dice o lo que hace es racional. Ahora bien, hay una diferencia entre la racionalidad atribuida a las acciones de una persona y la racionalidad que se atribuye a las manifestaciones lingüísticas. Pareciera que una acción es racional cuando es eficaz. Es decir, cuando el agente dispone adecuadamente de los medios a su alcance para lograr el objetivo que persigue. Por ejemplo, si yo quiero colgar un cuadro en la pared, voy a buscar unos clavos y un martillo. Ahora, sería irracional ir a buscar unas tijeras para colgar el cuadro en la pared. Ahora, si consideramos la racionalidad del enunciado lingüístico, por ejemplo, diríamos, una persona que abre la ventana y frente a un sol resplandeciente dice, otra vez está lloviendo. Quien lo oye podría valorar de diversos modos esta afirmación. Podría considerarla falsa, porque no se corresponde con los hechos. Pero también podría pensar que se trata de una afirmación irracional. Y entonces juzgaría de irracional al hablante que emite la frase, y especialmente si insistiese en que otra vez está lloviendo, a pesar de que hay un sol resplandeciente. Ahora, no se llama irracional al hablante o a su afirmación, porque haga o diga algo de un modo poco eficaz, no es irracional, sino que parece irracional a quien lo escucha porque carece de razones que respalden lo que dice. Entonces, hay diferencias relevantes en el sentido en que se habla de racionalidad, cuando se hace referencia a una acción eficaz, o bien a un enunciado lingüístico razonado, bien fundamentado. Y acá, en la cuestión central de la racionalidad, va a distinguir Habermas el concepto de racionalidad cognitivo-instrumental de la racionalidad comunicativa. La racionalidad instrumental consiste en actuar eficazmente en el mundo sobre la base de conocimiento de las relaciones causales entre fenómenos. Este concepto de racionalidad instrumental coincide con el concepto de racionalidad de Max Weber y el concepto de racionalidad de la primera generación de la Escuela de Frankfurt.
Pero Habermas introduce otro concepto de racionalidad, el de racionalidad comunicativa, que consiste en algo completamente diferente. Es la capacidad que tiene el hablante de dar razón de lo que dice, de fundamentar, de justificar racionalmente sus opiniones, sus creencias. Habermas habla de racionalidad comunicativa porque dar razón, justificar, fundamentar, son procesos esencialmente interpersonales, que tienen lugar mediante la comunicación lingüística. Solo es posible dar razón de las creencias, por ejemplo, ante un interlocutor con el que se establece una comunicación. Y un aumento de la racionalidad comunicativa no consistiría en un mayor poder sobre el entorno, sino en la capacidad de aunar sin coacciones y de generar consenso, es decir, de entenderse con otros para alcanzar acuerdos sobre la base de las razones. Bien, ahí terminaría la parte de conocimiento y el concepto de racionalidad comunicativa. ¿Querés tomar la posta, Osvaldo? Dale, bueno, les digo, yo estaba escuchando como ustedes, como todos estábamos escuchando a Mariela, parece como complejo, ¿no? Parece complejo Habermas. Habermas introduce, no sé, digo, ¿qué les parece a ustedes? Les pregunto en realidad. Parece que empiezan a aparecer un montón de conceptos que él va metiendo por acá y por allá. Está hablando de lo mismo que hablan otros filósofos, como bien decía Mariela, ya estaba presente en Weber la cuestión de la acción, la cuestión de la razón instrumental, ya estaba presente en la primera escuela de Frankfurt. Digamos, son temas que estaban presentes. De hecho, Habermas relee, digamos, a todo el mundo, ¿no? O sea, él cuando hace su crítica de la modernidad, relee a todo lo que había sucedido antes que él. De hecho, participa de la escuela de Frankfurt, en la primera parte en un lugar secundario, y ya en la segunda parte él y Apple se adueñan, digamos, de la escuela de Frankfurt, por decirlo de una manera así medio futbolística, medio de nuestros tiempos. Pero no les resulta como que hay muchos conceptos, ¿no les parece que hay un montón de conceptos nuevos, que parece que están hablando de algo que conocemos, pero que él los denomina de otra manera, ¿no? Este tema porque habla del lenguaje, entonces, digamos, hay un giro lingüístico en el mundo del pensamiento, pero él lo habla de una manera especial, retoma autores, ahí la veo a Cynthia, retoma a Peirce, por ejemplo, pero lo retoma de otra manera, incluso él y Apple, que son las dos cabezas de la escuela de Frankfurt, segunda generación, como la Guerra de las Galaxias, o Viaje a las Estrellas, era que decían primera generación, segunda generación, pero parece que introduce permanentemente conceptos, y vamos a introducir algunos más. Ya Mariela introdujo un montón de conceptos, yo venía siguiendo lo que ella hablaba, digamos, la idea esta idea de trabajar sobre el lenguaje y no sobre la conciencia, ¿no? O sea, parece que introduce un montón de cuestiones. Hemos visto otros filósofos que por ahí no traen tanta palabra nueva, no crean tanto concepto nuevo. Habermas realmente parece que menciona un montón de conceptos nuevos. Yo quería, hacer, digamos, una vuelta de pararme donde Habermas se para, ¿no? O sea, primero él se para igual que el resto de los críticos de la escuela de Frankfurt, porque él también hace un estudio crítico, reflexivo de la realidad, pero ya no lo hace con la carga de Horkheimer, Adorno, Marcuse, que critican a la modernidad, le pegan, la golpean por todos lados, y además de su carga marxista, que la tienen, digamos, sobre todo de neomarxismo, justo los que nombraba, ¿no? Marcuse sobre todo, él empieza a diferenciarse.
y empieza a diferenciarse por cómo él mira la modernidad. Ya hay una primera diferencia. La escuela de Frankfurt tradicional y el marxismo, digamos, de aquellos tiempos, el marxismo del final de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, digamos, tiene una fuerte crítica a la modernidad. De hecho, hemos hablado y citado un montón de veces el texto de Horkheimer y Adorno, que justamente critica la cuestión, básicamente, la dialéctica de la Ilustración, critica básicamente a la modernidad y dice que realmente no podía terminar en otro lugar que en los campos de concentración de Auschwitz. Esto es lo que dicen ellos. Y ahí aparece una primera cuestión, hoy referenciaba Cristian una irreverencia, digo, pero es una anécdota. El otro día estábamos con Alicia Ruiz, una de las eminencias de la teoría crítica en Argentina, y en realidad hubo ahí en un Zoom así como y hubo alguna crítica a Habermas, que empezó, digamos, Diego Dukelski, y yo me sumé con algunos argumentos, por eso Cristian hablaba de la irreverencia, pero realmente aparecen algunas cuestiones en Habermas que en realidad parecerían como más... Él acepta la modernidad, él dice que el proyecto de la modernidad es un proyecto inacabado, ¿no? Que no terminó bien. Él es parte de la escuela de Frankfurt y dice, bueno, no terminó bien, pero tiene mucho para dar. Ahora, el tema es que justamente esa razón instrumental, que era el leitmotiv de la modernidad, la razón instrumental, digamos, básicamente implica una racionalidad que se identifique con los medios eficaces para llegar a determinados fines. Eso es lo importante, la racionalidad instrumental trata de elegir los mejores medios, los más eficaces para llegar a determinados fines. Ahora, ¿cuáles son esos fines? Nos importa tres cuernos. Nos importa tres cuernos cuáles son los fines a los que vamos a llegar. Lo importante es que la racionalidad no estará en los fines, sino que estará puesto el énfasis en los medios. O sea, los fines le son indiferentes. Y esa es la primera cuestión que diferencia mucho a Habermas en su crítica a la modernidad. Pero por otro lado, además, él entiende que justamente, digamos, para poder utilizar esa racionalidad, hoy hablaba Mariela respecto del conocimiento, él entiende que hay distintos principios rectores que mueven al conocimiento. Vamos para un lado o vamos para el otro, depende de algunos principios que rigen, que nos llevan a ese conocimiento, hacia un lugar o hacia otro. El interés técnico, por ejemplo, que es el que está presente básicamente en esta idea de la racionalidad instrumental, tiene que ver con, básicamente, el típico conocimiento de las ciencias naturales, ¿no? En las ciencias naturales observamos, estudiamos la realidad, básicamente la naturaleza, y nuestro objetivo tiene que ver con manipularla. Describimos la naturaleza, la controlamos. Poder controlarla, poder describirla nos ayuda a predecir qué es lo que va a pasar. Las típicas reglas, digamos, todos los metales se dilatan con el calor, ¿no? Hay un saber de producción puesto en el énfasis del interés técnico. Pero también hay un interés práctico, dice, que es otro principio rector que guía también al conocimiento, dice el amigo Habermas, que básicamente tiene que ver con el estudio de las ciencias sociales, porque Habermas se hace cargo o retoma, digamos, una gran discusión en la epistemología de las ciencias sociales que tiene que ver con el pensamiento, digamos, explicativista frente al comprensivismo. Hay un momento determinado de la historia del pensamiento donde aparecen autores, básicamente es Dilthey, que dice, bueno, hay que ponerse en el lugar del otro. Yo no me puedo poner en el lugar de la naturaleza, no me puedo poner en el lugar de un fenómeno natural, pero sí me puedo poner en el lugar de mi par en la sociedad, del otro individuo que convive conmigo en la comunidad, y a través de la empatía, justamente ponerse en el lugar del otro, voy a poder comprender el sentido de por qué vamos para un lado o vamos para el otro. O sea, puedo ya no pensar en manipular la realidad, sino en comprender el sentido y la finalidad que tienen los hechos y acciones que los individuos realizan dentro de la sociedad. Esto, digamos, separa, digamos, ya esto es un interés práctico que es otro interés rector del conocimiento, no es el interés técnico que hablábamos primero, sino que es un interés práctico. Y hace aparecer un tercer interés, un tercer elemento que mueve
al conocimiento, que mueve al ser humano al conocimiento, que tiene que ver con el interés emancipatorio, que este sí está muy relacionado con la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt basada en un pensamiento con mucho componente de preocupación social, con todas con esta idea, digamos, de Marx en su tesis de Feuerbach, cuando dice, bueno, la teoría tiene que servir además para cambiar el mundo, si no, no nos alcanza con teorizar. Y ese interés emancipatorio, que es el que según Habermas domina las ciencias críticas, va a servir para estudiar a la realidad y para empezar a develar los distintos mecanismos de dominación que existen en la existencia humana. Estudiar desde otro lugar, conocer desde otro lugar, ver qué es lo que oprime al individuo en su vida, buscando tomar conciencia y luchar por la modificación de estas cuestiones. O sea, hay una búsqueda por la liberación, por la emancipación, dice él. Y entonces, digamos, Habermas, parado en ese lugar, ya está bastante distante, digamos, de la Escuela de Frankfurt de la primera época, porque él va a tratar de que esos individuos que viven en una comunidad y que de estos tres principios rectores que yo mencionaba, el interés práctico, el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio, básicamente se encuentran guiados por el interés técnico, o sea, ese interés que tiene que ver con un conocimiento de predicción, con un conocimiento de dominio y de control social, donde los mismos mecanismos que se utilizan para controlar la naturaleza son los que se van a usar para controlar también la vida de los individuos en comunidad. Pensemos en la aplicación de lo que fue el fisicalismo a las teorías de la sociedad, ¿no? O sea, entender tal cual lo entendió el positivismo, como el positivismo entendió que podía manejar, digamos, el estudio y la manipulación de los elementos que habitaban la naturaleza, también lo podían hacer con las sociedades. Entonces, ahí, digamos, esa situación de cosificación, él entiende que esto debe tener otro tipo y nos debe llevar hacia otro lugar. Porque si, como Habermas piensa, el modelo de la modernidad no se encuentra, digamos, agotado, como dice el marxismo, sino que tiene frente a ese, utilizo la palabra inacabado porque parece como muy significativa, ¿no? Es algo que no se terminó de hornear, que todavía le faltaba una vuelta. Entonces él dice, bueno, ese proyecto inacabado tiene que incorporarse otra cuestión, y ahí es donde aparece la teoría de la acción comunicativa, que es este elemento que le va a permitir a Habermas poder probablemente empezar a delinear desde otra manera y hacia otro lugar ese proyecto de la modernidad. Habermas critica mucho a la modernidad y, bueno, de hecho, le dedica un libro espectacular, digamos, donde habla básicamente de este discurso de la modernidad, donde lo critica y analiza a todos los autores que se imaginen, pero él entiende que esa racionalidad hay que enfrentarla, hay que oponerse desde otro punto de vista, que justamente es lo que mencionaba hoy Mariela, que es la comunicación, ¿no? O sea, ¿y la comunicación de dónde sale? Bueno, del lenguaje, ¿no? O sea, el discurso racional de ese momento posterior de limitación a ese momento que limita a la racionalidad instrumental, es justamente el discurso racional del lenguaje. Y ahí es donde mencionaba cómo Habermas retoma, digamos, en su teoría de la acción comunicativa, o el mismo Apple en la idea de él de la comunidad, de la comunicación, lo que ya había sido tratado por Peirce, por don Charles Sanders Peirce, que lo hemos hablado en algunos de estos encuentros, recuerdo a Cintia hablando de esto, sobre una visión donde aparece, digamos, una sociedad una sociedad comunicada, que va construyendo consensos, y que va fundamentando en teorías del lenguaje y en teorías pragmáticas del lenguaje fundamentos, ¿no? O sea, nosotros somos sujetos del lenguaje, ¿no? O sea, esos sujetos del lenguaje, pensados de esa manera, implican estar enfrentados, antepuestos, digamos, a la idea de la conciencia, que hoy también describía muy bien Mariela, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde lo conocemos a ese mundo a partir de que existen otros
otros sujetos como nosotros, que también conocen el mundo, y lo van haciendo a través del mismo instrumento que lo hacemos nosotros, del mismo elemento, de esa misma sustancia que es el lenguaje. Entonces, me parece que ahí empieza a aparecer, empieza a emerger el elemento fundamental desde el cual se para Habermas para construir toda su idea de la comunicación y básicamente de la teoría de la acción comunicativa. Mariela hizo muy bien y muy puntualmente la referencia a otro, digamos, a otro pensador que ha desarrollado la teoría de la acción y la idea de la acción, que es básicamente Weber, ¿no? Max Weber. Por eso no quiero profundizarme en esto, pero sí quiero poner el énfasis que los dos elementos que Habermas se pone a analizar para ingresar en este mundo de esta construcción de consensos democráticos, de tomar a la comunicación como la argamasa que conecta a la sociedad democrática, él hace una diferencia muy fuerte entre la interacción de los individuos que se da de distintas maneras, y una es el tema del trabajo. Una de las acciones posibles es el trabajo. Y ustedes recordemos que venimos hablando del marxismo, de cómo influye el marxismo sobre todos estos pensadores, básicamente, al igual que, por ahí no tanto en Adorno, pero sí en Horkheimer y en Marcuse sobre todo, hay una relectura, no el marxismo, digamos, oficial de la Unión Soviética, pero sí de la teoría marxista. Y en ese marco, Habermas no le escapa esto, también es parte de esa cuestión, ¿no? La matriz epistemológica del marxismo, a todos estos autores más tarde o más cerca los alcanzan. El caso de Benjamin, digamos que en un momento determinado, ya avanzado de su carrera, toma el marxismo y a todas sus categorías para desarrollar sus teorías. Y en el tema de la interacción y el trabajo también pasa lo mismo, ¿no? O sea, lo que sucede es que Habermas, digamos, entiende que, digamos, tanto la interacción, ¿no? La relación, digamos, a través de la acción de los individuos, la interacción de los individuos dentro de una comunidad que les permite coordinar, generar acuerdos, etcétera, etcétera. Él va a poner énfasis a posteriori en el consenso, pero a través del trabajo también son dos momentos donde la sociedad se relaciona, son dos dimensiones de mediación autónomas que se encuentran dentro de la sociedad. Ahora, uno no puede analizar lo complejo de la realidad sin analizar estas dos dimensiones. Pero lo que hace Habermas, y ahí aparece correrse un poco de la matriz marxista, porque Marx también hablaba de la interacción y, digamos, de la división entre la interacción y la acción y el trabajo, ¿no? Porque, digamos, Marx hablaba de fuerzas productivas, relaciones de producción, ¿no? Hegel hablaba directamente de trabajo, interacción y lenguaje, pero, digamos, los autores que lo anteceden y a los que él estudia empiezan a trabajar sobre estos temas, pero él va a empezar a desconfiar, digamos, del trabajo, como que a pesar, digamos, a pesar, digamos, del pensamiento del trabajo y su función dentro de la racionalidad instrumental, él empieza a desconfiar de la esfera del trabajo, básicamente a la hora de pensar en ese tercer principio rector del conocimiento que yo les mencionaba, que era la perspectiva emancipatoria. Él entiende que tal como lo había pensado el marxismo, digamos, la perspectiva emancipatoria ya allí no estaba. Lo cierto es que en el marco de las interacciones de la sociedad, Habermas va a entender que esas interacciones se realizan a través del lenguaje, o sea, se utilizan en el medio del lenguaje, y hay un contexto lingüístico en todas las comunicaciones de los seres humanos, a partir de los cuales los sujetos interpretan la naturaleza, pero además también se interpretan a sí mismos. Y acá quiero poner el énfasis en dos conceptos que sí son centrales en la teoría de la acción comunicativa, que son lo que denomina Habermas el mundo de la vida y el sistema. El mundo de la vida, básicamente es, digamos, es las intersubjetividades que compartimos a diario en cada una de nuestros momentos de existencia, ¿no? O sea, bueno, digamos, ya la sociología venía hablando de esto y
bueno, Husserl, digamos, que es un filósofo anterior y que tiene que ver con la idea de la fenomenología, empieza a entender o empieza a poner en juego esto de que la sociedad es un continuo proceso dialéctico donde se da lo que todos conocemos y los chicos hoy, digamos, perciben a través de la construcción de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? La socialización primaria, donde el individuo se asume como parte de un mundo que vive con otros, que hablan su mismo lenguaje, que comparten, digamos, una comunidad. Y este proceso lo atraviesa el niño, digamos, desde la niñez hasta que se convierte en un miembro estable, saca, digamos, su membresía dentro de la sociedad. Y después ya pasa a una socialización secundaria, donde hay, digamos, hay una internalización de otro tipo de cuestiones institucionales, siempre institucionales, pero que lo van transformando y lo van metiendo dentro de esa esfera que Habermas denomina el mundo de la vida. A mí me gusta encontrarle, digamos, una vuelta, porque en realidad ese mundo de la vida no solamente permite la comunicación y permite, como decía antes, interpretar al otro, pero también interpretarse a sí mismo, sino que además, a través de esos aspectos, digamos, intersubjetivos, podemos nosotros empezar a no solo explicar el mundo en el que vivimos, sino que además justificar cuando no hayamos explicación para lo que nos pasa, ¿no? Me gusta, decía, la idea de Thomas Kuhn, es un epistemólogo, digamos, de la filosofía de las ciencias, que él concretiza, digamos, esta idea del paradigma, ¿no? Los paradigmas científicos dice que son aquellos conjuntos de teorías, valores, etcétera, etcétera, que se instalan en un momento determinado del conocimiento y, cristalizan una serie de teorías, creen en ellas, y cuando esos paradigmas empiezan a hacer agua porque ya no pueden explicar más la realidad, por el avance de la ciencia, por el descubrimiento de nuevas cuestiones, o simplemente porque determinadas críticas empiezan a fortalecerse y realmente empiezan a ser permeable, digamos, partes de ese paradigma, hasta último momento, el integrante de ese paradigma científico trata de defenderlo a capa y espada con esos conceptos en los cuales se sustentaba ese paradigma. De alguna manera, el mundo de la vida hace que la explicación que nos damos cuando vivimos en nuestro día a día nos hace tratar de darnos una explicación hasta último momento con lo que conocemos y con aquello en lo que nos hemos socializado. El otro día le contaba a algunos compañeros de este grupo de que me enganché mucho con el libro de Aldous Huxley, que es Un día feliz. Hay una serie que, si alguien la quiere ver, está en Cuevana 3, la están dando, que es Un mundo feliz, en 8 o 9 capítulos, donde muestra una sociedad, digamos, lo escribe en 1930 esto, y una sociedad donde realmente están los que viven en el mundo tecnológico y los salvajes, ¿no? Entonces, los que viven en el mundo tecnológico no logran entender a los salvajes, o sea, viven en otro mundo absolutamente distinto, y no logran explicárselo por más que hagan un esfuerzo. En los paradigmas científicos esto pasa. Thomas Kuhn decía, los dos paradigmas, cuando se enfrentan, son absolutamente incomprensibles el uno para el otro, pueden no comprenderse. Y el mundo de la vida genera esta especie de reproducción de la comunicación, como decía muy bien Mariela hoy, en estas tres líneas, ¿no? O sea, los grupos sociales, ¿no? Comunicación de los grupos sociales dentro de la cultura, comunicación de las relaciones interpersonales dentro de la sociedad, como individuos o como grupos sociales, y además reproducción de la comunicación en la personalidad, donde uno se interpreta a sí mismo y sabe dónde está parado y a qué pertenece. Este mundo de la vida es el primer aspecto en el que busca, digamos, porque es base de la comunicación, donde sondea, donde analiza Habermas. El segundo elemento es, como yo les decía hoy, el sistema. Y el sistema tiene que ver con distintos subsistemas que empiezan a aparecer en esa internalización institucional, ¿no? El sistema político, el sistema administrativo, el sistema económico, el sistema jurídico.
el sistema comunicacional, el sistema de la opinión pública. O sea, son subsistemas, y acá, si bien, simplemente un dato, ¿no? Un elemento, Habermas se pelea mucho en la década del 80 con un filósofo que retoma la teoría de los sistemas, que es de la década del 50, la teoría de los sistemas, que es Niklas Luhmann, ¿no? Niklas Luhmann creía que la sociedad era un gran sistema que estaba formada por pequeños subsistemas, justamente el político, el jurídico, etcétera, etcétera. Y ahí dan ambos una discusión que en términos filosóficos y epistemológicos fue muy importante en la década del 80, muy recordada en los ámbitos académicos, pero que básicamente lo que enfrenta es esto, es la idea de cómo la sociedad es un gran sistema y dentro de ese gran sistema hay pequeños subsistemas que a su vez van teniendo su propia identidad. Lo que va a decir Habermas como algo, digamos, novedoso es que el sistema, o sea, esta idea de lo político, lo jurídico, empieza a colonizar, y así él lo denomina, colonización del mundo de la vida, empieza a colonizar el mundo de la vida. Es decir, los sistemas empiezan a ocupar el espacio del mundo de la vida. Y básicamente esos sistemas tienen aquello a lo que Habermas se había enfrentado desde un primer momento, que era la idea de la razón instrumental, ¿no? O sea, los sistemas que existen dentro de la sociedad, básicamente fortalecen desde lo técnico, cada uno de los ámbitos, no solo para controlar a la naturaleza, como hace un sistema científico, sino también para controlar y regimentar, ya no para comprender, sino para explicar y poder también predecir, etcétera, etcétera, lo que sucede dentro de la sociedad. Entonces, él dice, para que evitemos esta colonización del mundo de la vida, tenemos que limitar a los sistemas. Al sistema hay que limitarlo, ¿no? Él hace este análisis dentro de lo que es el capitalismo tardío. Y dice, tenemos que limitarlo al mundo, a esta colonización. ¿Cómo limitamos a los sistemas? Bueno, a través de crear una esfera pública donde se discuta esta cuestión, donde podamos comprender a través de los participantes de esa esfera pública. Cuando piensa en la esfera pública, piensa en un espacio deliberativo, donde todos los integrantes de la sociedad puedan generar la discusión y arribar a los consensos necesarios para poder ir limitando esa colonización, ese ocupar el mundo de la vida que están realizando particularmente cada uno de los sistemas, ¿no? O sea, y fíjense que acá nuevamente vuelve Habermas con ese principio, no sé si se escucha, me parece que me quedé sin conexión. ¿Ahí estoy bien? Sí, sí, adelante. Bien, decía, digamos, ¿cómo limitamos esa colonización del mundo de la vida que se produce? A partir justamente de la misma tecnología. Cada uno de estos sistemas tiene una tecnología muy desarrollada. Entonces, no solamente controla la naturaleza, sino que además controla al individuo. De esa manera nunca vamos a poder lograr la emancipación de ese individuo. Y ahí aparece el tema de la acción comunicativa. Hoy Mariela también describía, digamos, ese tipo de acción, cuáles son las características, pero quiero poner el énfasis en el tema de cómo esta racionalidad comunicativa, cómo esta racionalidad que surge de la comunicación, digamos, es un desarrollo de la razón, pero Habermas la busca en la comunicación entre los seres humanos, ¿no? O sea, una comunicación que se da a partir de que el individuo que integra la sociedad y que participa en esa racionalidad comunicativa tenga la capacidad de exponer sus argumentos y sus razones y argumentar hacia los otros integrantes de la comunidad. ¿Por qué? Porque de esa manera va a poder explicar mejor sus intereses y sus necesidades, y también el resto de sus congéneres dentro de esa comunidad van a poder también brindar sus argumentos, y el sujeto va a poder entender mejor qué es lo que dicen nosotros. Entender y ser entendido. Compartir, exponer, argumentar, y a su vez que el resto de los integrantes lo hagan.
esta idea en Habermas, que básicamente tiene que ver con una forma de utilizar al lenguaje, es un uso del lenguaje, en este caso para buscar el entendimiento, y algo que, este es uno de los conceptos que él utiliza, es el acuerdo intersubjetivo, ¿no? O sea, un acuerdo intersubjetivo entre todos los que utilizan el lenguaje, desde esa racionalidad comunicativa, y tratando de esa manera de llegar a conceptos como la ética o como el derecho, lo normativo, ¿no? La actuación social y las normas jurídicas que lo representan, pero también la ética a partir de la actuación moral de los individuos, en la medida en que se den dos cuestiones muy importantes para Habermas, que son, por un lado, la igualdad. Tiene que existir una simetría entre todos los que participan de esa comunidad, él la llama comunidad ideal dialógica. Se los anoto porque me parece importante la palabra, se llama comunidad ideal dialógica, porque es una comunidad de diálogo donde hablan, digamos, donde los hablantes, los sujetos integrantes de la comunidad están hablando entre ellos, cada uno argumentando y disponiendo sus argumentos de la mejor manera, pero a su vez recibiendo y entendiendo los argumentos de los demás. Esa comunidad ideal dialógica, él le dice, y la denomina ideal, porque en realidad es un ideal, ¿no? Si nosotros pensamos un poco, no vamos a tratar de exponer lo que dice Habermas, no vamos a criticarlo, pero imaginemos que no todos los hablantes, digamos, hablan desde el mismo lugar, ¿no? O sea, no hay una simetría entre los hablantes. El dueño de los medios de producción, le diría un marxista, no es lo mismo que el proletario que vende su fuerza de trabajo y que en el medio de eso se le pierde la plusvalía, ¿no? Digamos, el que está sentado en la esfera del sistema patriarcal no tiene, digamos, una simetría de hablantes con el ámbito de la discusión de la lucha del sector, digamos, del feminismo, por ejemplo. O sea, no hay simetría en los hablantes. No obstante, él entiende que una comunidad, digamos, en la medida en que funcione en estos términos de la comunidad ideal dialógica, tiene que tener igualdad entre los hablantes. Y por otro lado, libertad de expresión, o sea, que estemos todos a la misma altura y que todos tengamos derecho a hablar, ¿no? Entonces, esa interacción entre los hablantes, Habermas la va a denominar discurso, y va a buscar, a través de argumentaciones racionales, encontrar un sentido universal. Esto es importante porque la pretensión de universalidad que tiene Habermas con su teoría es uno de los elementos centrales de su teoría, ¿no? O sea, hacía referencia hoy a la ética del discurso. Yo había notado algo que había dicho Mariela, pero digo, la ética del discurso que se daba en el marco de la comunicación, en definitiva termina siendo, desde Habermas, un modelo teórico para fundamentar la validez de los enunciados y de los juicios morales. Ustedes piensen que, situándonos en Habermas, estamos a posteriori de un momento muy complicado de la humanidad, ¿no? Lo que representa, digamos, los crímenes del nazismo, la guerra mundial, el mundo en guerra, el mundo europeo conocido en guerra. Entonces, el peso, digamos, el peso del positivismo que lo hemos visto en autores como Kelsen y en tantos otros, donde lo importante es la norma jurídica, lo importante son los medios y no los fines. Desde esos medios podemos justificar cualquier fin. Bueno, Habermas dice, ¿dónde ponemos los enunciados morales? ¿Dónde ponemos los juicios morales? Justamente la ética del discurso de Habermas lo que va a intentar es un modelo teórico para fundamentar esa validez. Y yo, digamos, hago una pequeña, que no es una crítica, digamos, hago una referencia que me parece interesante, porque seguramente todos tenemos una visión de Kant, digamos, y de esta idea de la ética formal de Kant. El planteo de Kant, digamos, del imperativo categórico, se asemeja mucho a Habermas, si lo vemos desde algún lugar, ¿no? Porque en definitiva, Kant establecía
la idea de un imperativo categórico, donde cada sujeto, cada individuo, acepta como norma universal. Recordamos el principio este de yo no tengo que hacerle a los demás lo que no quiero que me hagan a mí, digamos. Y esta visión desde el sujeto, desde un individuo particular, en Habermas aparece como una especie de nuevo imperativo ético, ¿no? Es decir, bueno, ya no individual, como en el caso de Kant, pero sí basándose en que los seres humanos de común acuerdo y mediante esta comunidad de diálogo, puedan aceptar como norma universal determinados juicios morales, ¿no? O sea, el grado máximo de racionalidad social, a partir de esta interacción dialógica, interacción del diálogo, se encuentra en justamente el intento de establecer un discurso, pero ya acerca de los fines, no acerca de los medios, como aquello que le criticábamos a la racionalidad instrumental, ¿no? O sea, tratar de elaborar un discurso sobre los fines y sobre los valores que son los que tienen que guiar la acción humana, ¿no? Muy distinto a lo que planteaba la razón instrumental. Un punto más que me gustaría tratar, digo, y por ahí después, ya son y 20, abrir un poco al pensamiento, porque es muy actual, digamos, si entendemos esta idea de los juicios universales, de la idea del consenso, ¿no? O sea, hay lo que se llama la teoría consensual de la verdad de Habermas, algunos le dicen teoría consensual del bien, básicamente es justamente esta aspiración a la universalidad, a principios universales, ya no basados en la cuestión instrumental como los positivistas, ni basada en los principios absolutos provenientes de valores sobrenaturales, sino basados en el consenso. Un consenso distinto al del positivismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Kelsen hablaba de un consenso, pero ese consenso tenía que ver, en definitiva, con un poder. Por eso, desde Kelsen uno podía justificar un totalitarismo o el ordenamiento jurídico de un totalitarismo. En Habermas esto no aparece así, porque hay, digamos, un consenso que se elabora a partir de considerar los diversos intereses que existen dentro de la sociedad. O sea, las personas implicadas en la situación dialógica de diálogo tienen diversos intereses. Pero como todos pueden hablar, porque hay una simetría de los hablantes, todos pueden participar en esa esfera pública deliberativa, realmente no estamos frente al poder que establece una norma jurídica y dice, instrumentalmente esta es la norma a aplicarse, porque la digo yo, porque tengo la fuerza, o porque la dice el absoluto, ¿no? Como los reyes absolutistas. No, acá se construye a partir de un consenso. Y ese carácter ético, consensual, pero además comunitario, muy propio, más que de los alemanes, de la filosofía anglosajona, americana, digo, ¿no? Creo que por eso hoy reivindicaba la idea de Peirce participando como antecedente de estas cuestiones. Es una visión muy anglosajona la de la comunidad, digamos. Estas ideas nos llevan necesariamente a un sistema político deliberativo. O sea, no podría haber otro sistema político que el deliberativo para encontrar los consensos dentro de la sociedad, dice Habermas, ¿no? O sea, si postulamos una comunidad de diálogo, donde no hay coacción, donde todos los intereses están representados, donde hay igualdad de oportunidades, porque hay la posibilidad de que todos participen, igualdad de oportunidades que no es meritocracia, ¿no? O sea, el Estado tiene que garantizar las condiciones reales, tanto materiales como culturales, para que las personas puedan dialogar entre sí y adquirir consensos en condiciones de libertad y de igualdad. Eso lo garantiza, digamos, ese sistema político democrático. Y acá me parece que, porque Habermas, digo, no es un ingenuo para nada, no es ingenuo en absoluto, él entiende muy bien, digamos, que esta comunidad ideal dialógica que él postula
tiene enfrente una situación de lo que son, digamos, las comunidades reales que existen en nuestro mundo, en el que habitamos, en el que vivimos, que son diferentes, digamos, ¿no? O sea, la igualdad no es una situación que se dé permanentemente en las situaciones reales en las que vivimos, ¿no? Porque en las situaciones reales en las que vivimos hay muchos condicionamientos. En una democracia, digamos, como la nuestra, hay un montón de condicionamientos políticos, sociales, económicos, que hacen que no se den las condiciones de igualdad de manera ideal que plantea Habermas. Y eso, digamos, genera lo que él denomina una crisis de motivación. Evidentemente, el individuo que vive en esa sociedad, que no alcanza esos ideales de igualdad, que tiene tantos condicionamientos desde lo político, desde lo social, pierde la motivación y entonces ya no participa porque, digamos, le corre el cuerpo a la esfera pública, que es la que dice Habermas que hay que fortalecer, y obviamente en el marco de la sociedad en la que vivimos potencia, digamos, el individualismo, el egoísmo, cuando en realidad Habermas lo que plantea es que un tipo de forma de vida implicaría necesariamente el fortalecimiento del espacio público que fomente la vinculación entre los individuos, ¿no? O sea, a partir de generar normas sociales y jurídicas consensuadas para que todos se sientan motivados a participar en esa comunidad y a participar en esa esfera pública. Esto, digamos, es algo que es teórico, pero es muy común, digamos. En las sociedades modernas en las que vivimos hay una crisis de la representación, hay una crisis de la participación política. La verdad que la gente dice son todos iguales, que se vayan todos, nada sirve para nada, mejor me arreglo con mis cosas. Digamos, esta visión de Habermas no es muy distinta a la que podemos tener hoy en día nosotros. Y ahí es donde él da su medicina, digamos, lo que él propone como medicina, que es lo que denomina la democracia participativa, ¿no? O sea, porque claro, esa situación que yo les describía de lo que es la situación real de una comunidad frente a la situación ideal planteada por Habermas, genera, digamos, una falta de legitimidad. En la misma democracia, él básicamente estudia el capitalismo que él denomina tardío, y en el capitalismo rigen los sistemas democráticos de gobierno, ¿no? Según él, dos formas de democracia posibles. O en realidad, digamos, arma una tipología donde hay dos formas de democracia. Una la democracia liberal y otra la democracia republicana. La democracia liberal dice que, bueno, hay un Estado que es fundamentalmente garante de la sociedad en términos individuales y en términos de intereses económicos. El Estado está para resolver estos intereses de los individuos. Y en caso de que haya conflictos, regula esos posibles conflictos, ¿no? No hay, digamos, una permanente participación del individuo en ese tipo de democracia, en la democracia liberal, sino que hay un poder democrático que se ejerce al momento de las elecciones, y después, el resto del tiempo, las instituciones del Estado y las instituciones de la sociedad están en un tire y afloje que ejercen, digamos, su poder. Esta es la democracia liberal. Frente a esto, la otra tipología que presenta Habermas es la democracia republicana, donde dice que en realidad en ese tipo de democracia la primacía la tiene la sociedad civil, donde se buscan, digamos, compromisos éticos de los individuos que la integran, a partir de valores compartidos, de formas de vidas compartidas, y tiene se asemeja mucho al esquema anglosajón, donde tiene una gran preeminencia lo comunitario, ¿no? Prevaleciendo sobre lo individual. Ahora, a grandes rasgos, básicamente, lo que va a hacer es Habermas criticar estos dos modelos de democracia, y va a entender que la única democracia que puede garantizar, digamos, que su teoría de la acción comunicativa se pare desde una racionalidad diferente a aquella que llegó, y vuelvo al principio de todo esto, al principio inacabado de la modernidad, es la democracia deliberativa, una democracia donde el individuo participe. Y esa democracia deliberativa, que sintetiza lo mejor de la democracia republicana y lo mejor de la democracia liberal,
plantea una defensa del individuo, pero también plantea de que la importancia de que la sociedad sea una comunidad de convivencia, ¿no? Donde se establezcan normas que garanticen la participación de los individuos. O sea, una apuesta para que cada ciudadano se involucre, digamos, como ciudadano, pero también se involucre como colectivo de ciudadanos, ¿sí? Esa esfera pública de la sociedad civil, para Habermas, se va a ver fortalecida en este marco, ¿no? O sea, se van a desarrollar procesos discursivos donde la esfera pública, justamente a partir de esa igualdad y de esa que va a estar garantizada, y esa libertad de expresión que va a estar garantizada, va a permitir realizar, digamos, el consenso a partir de la deliberación, de una manera tanto formal, a través de los sistemas de gobiernos, como informal, a través de las discusiones que se dan adentro de la sociedad civil. Para terminar, digamos, esta cuestión, me parece que de los críticos que hemos venido viendo, lo por ahí muy interesante de Habermas, es como le da una vuelta muy importante a la crítica que veníamos sosteniendo del pensamiento tradicional, ¿no? Tanto de nuestros paradigmas naturalista y positivista, como de las concepciones más tradicionales del pensamiento en general, que veníamos sosteniendo. Habermas intenta, con esta idea del proyecto inacabado de la modernidad, decir, bueno, no es todo tan malo, como dice el marxismo más crítico. Hay una posibilidad de que podamos corregir ese rumbo que se desvió hacia otro lugar. Bueno, algunos no pensamos de esa manera, y por eso esas discusiones que yo y que Cristian había referenciado en un principio, porque también aparece la vía dentro de Habermas para entender que en general esa comunidad ideal en las democracias occidentales en las que vivimos, no hablemos de Oriente, hablemos de nuestras formas de gobierno a las que estamos acostumbrados, realmente la simetría de los hablantes, la libertad de expresión, la igualdad, el darle condiciones culturales formales y fundamentales a todos, no aparece como tan concreta. Pero bueno, es sí un pensador que se mete mucho de lleno en nuestra forma de vida actual. Bueno, hasta ahí el punto de relato. No sé, Mariela, si por ahí hay algún tema que te parece que se pueda incorporar. Sí, siguiendo a esta idea de que Habermas no admite ese pesimismo apocalíptico de los frankfurtianos, de los primeros frankfurtianos, de la modernidad rescata algunas conquistas de las sociedades occidentales modernas, por ejemplo, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la democracia. Y después de lo que venías diciendo, Osvaldo, sobre la democracia deliberativa, él retoma el concepto de democracia en la sociedad contemporánea en el año 92, con el libro Factibilidad y Validez. Y lo que en particular me llama la atención de ese texto es que retoma la idea de legitimidad del poder político, que no está solo en el apoyo en el apoyo electorado de lo que surge de las urnas, sino en el consentimiento de los ciudadanos en ese proceso de deliberación pública. Pero en este texto exige que la sociedad civil cumpla ciertas condiciones, y son 3 condiciones.
primero le exige un alto nivel de cultura política entre los ciudadanos. Esta primera condición se opone a la desinformación, a la despolitización a las que tienden las democracias contemporáneas. La segunda condición es que la democracia deliberativa requiere de medios de comunicación dispuestos a contribuir a la calidad de la opinión pública. ¿Esto qué quiere decir? Que los medios tienen que operar en la selección de los temas y en la organización de los contenidos temáticos para favorecer esa formación de opinión pública. Una opinión pública que tiene que ser informada y razonada. Y como tercera condición, es importante la protesta ciudadana para el funcionamiento de la verdadera democracia. Y ahí introduce el concepto de desobediencia civil. La desobediencia civil como una forma de protesta para llamar la atención. Se intenta llamar la atención de la opinión pública, por ejemplo, sobre leyes o sobre medidas políticas que la sociedad considera injustas o inaceptables, pero esta desobediencia civil no implica necesariamente cuestionar la legitimidad del orden político, ¿sí? Solamente de esas medidas o de esas leyes que se consideran injustas. Creo que justo estos últimos puntos van de la mano en esa discusión que teníamos en el chat de nuestro grupo, sobre la decisión de la Corte Suprema, las medidas restrictivas que había tomado el gobierno, las restricciones de libertad, y bueno, y cómo un autor puede darnos un marco, ¿sí?, para dar lectura de lo que es la muestra del análisis, es la muestra y análisis de las sociedades de hoy, ¿sí? Es justamente lo que estamos vivenciando, nada más que eso. Bueno, la verdad que muy interesante, me quedaron muchos interrogantes, se ve que es un autor muy profundo, yo no pude leer demasiado, solamente algunos tutoriales y el material que mandó Osvaldo, pero la primera pregunta que me queda, pero que no tiene que ver tanto con Habermas, sino con el cierre de la teoría crítica también en general, es en esta sociedad que vivimos nosotros tan desigual y cada vez más desigual, ¿cómo hacemos para que el modelo de democracia, el modelo de igualdad que se pretende, se haga efectivo? Es decir, yo noto que desde la teoría está todo muy claro, pero no podemos lograr la igualdad entre las personas y cada vez hay más desigualdades. O sea, la sociedad que se nos presenta va contra todo este pensamiento, o sea, con un 60-50% de pobres o de marginados. ¿Cómo llegamos a hablar de ciudadanos, de concepciones democráticas, cuando es imposible una discusión, como hablaba Osvaldo de Habermas? Esto viene a colación de lo que hablaba del libro Un Mundo Feliz, donde estaban los alfa, los beta, los epsilon, y bueno, para calmarlos les daban soma y anfetopeps, que serían las drogas que están consumiendo quizás en este momento los marginales, ¿no es cierto? Dejo abierto a quien quiera tomar el guante. Dalo, desmuteate, tranquilo, Héctor. Bueno, felicito a ambos disertantes porque realmente es un autor muy complejo, llevando en la periferia de su conocimiento. Miren, una de las cosas que yo compré hace muchos años es esto, que no lo leí. Los ensayos políticos que son de él, que
alcancé a leer la contratapa, digamos, ahora. Debo confesar que no lo leí, pero ya lo tengo en el escritorio. Y, era el 6 de Alemania del 54, ¿no? Sí. Dice que en realidad son los últimos escritos. No, pero primero yo el material que mandó Osvaldo, que pude leer muy poco, como dice Cristian, no tuve tiempo de leerlo. Él en la crítica del materialismo histórico, él habla de la heurística, ¿no? Como parte, como razón, como necesaria herramienta para transformar la realidad, ¿no? Porque si no el materialismo histórico se queda en su propio, se embrolla en su propio discurso, ¿no? Entonces, si no se aplica la heurística, es decir, la realidad, es decir, cómo cambiamos la realidad, eso es lo que alcancé a leer, Osvaldo, de lo que me mandaste. Y acá en la contratapa dice que en realidad él está bastante, como dice Mariela, ¿no? Tanto un viso escéptico, porque dice que la última etapa del capitalismo, digamos, del ejercicio de las democracias occidentales, critica el neoconservadurismo. Dice que caracteriza en la actualidad las sociedades democráticas occidentales, y son neoconservadoras. Y que se las rebuscaron, para decirlo mal y pronto, neutralizando las prácticas sociales alternativas, que es lo que decía Osvaldo recién de esas cosas que realmente el sistema neutraliza cualquier tipo de cuestionamiento serio, digamos, severo, ¿no? Y rescata, hoy me sorprendió, ¿no? Dice, él propone repasar aguda y creativamente la herencia de la Ilustración. ¿Tenemos que volver a la Ilustración para volver a entender lo que es la realidad actual? Y eso me quedó picando, digamos, ¿no? Y es interesantísimo, esto es una puerta abierta muy importante. ¿Y por qué tendremos que volver a la Y Ilustración? esto revela que... no sé, acá lo dice el libro. Yo no pues, lo voy a leer. Son una serie de diálogos con varios filósofos. Héctor, lo que te quería decir es que cuando yo puse énfasis en el tema de Habermas denomina el proyecto inacabado de la modernidad. Tal cual. No dice esa porquería, dice el proyecto inacabado de la realidad, ¿no? O sea, cuando él dice eso, ya es un posicionamiento, porque en realidad, digamos, la escuela de Frankfurt y todo lo que fue el marxismo, sobre todo el académico, posterior a la Unión Soviética, no estamos hablando de lo que escribió Marx y lo que decían los que en el Kremlin interpretaban lo que Marx había dicho. Estamos hablando de la matriz abierta, intelectual, abierta por el marxismo, y los miles de desarrollos desde Marcuse que hemos visto acá, una cosa impresionante. En general el marxismo critica la modernidad, se para en un lugar donde dice no sirve para nada. Y Habermas no dice no sirve para nada. De hecho, retomar a Kant, que es algo así como el oráculo de la modernidad, pero con otra mirada. Una mirada desde el consenso, desde esta, pero aparte no solo retoma a la modernidad, sino que además retoma lo que es el giro lingüístico, el famoso giro lingüístico de la filosofía y el pensamiento contemporáneo. O sea, la irrupción, yo le contaba lo de Peirce, digamos, que me acuerdo que la primera que lo tiró en este grupo fue, un día trajo el tema de Peirce, de cómo fue Cintia, es, digamos, o sea, él no solo toma el marxismo, porque, digamos, hay un componente importante de la visión del marxismo en su mirada, sino que además dice, che, la modernidad no era tan mala, lo estoy haciendo coloquial para que, digamos, entienda, y además incorpora el giro lingüístico, porque él y Apple son básicamente los dos tipos que dan vuelta a la escuela de Frankfurt. O sea, los dos hablan de la comunidad dialógica, los dos, y no sé si se ponían de acuerdo y decían, che, vamos a escribir lo mismo.
pero dicen, che, Peirce tenía razón, pero, Y de alguna manera ese giro lingüístico, como lo vimos en tantos otros autores, digo, incorporados a la mayoría de los pensadores que de Habermas en adelante escriben, me parece que al tipo le da, digamos, no una hermandad con la modernidad, pero es un crítico particular de la modernidad, no dice está todo mal, dice, bueno, a ver, retomemos, proyecto inacabado. Ya ahí me parece que es significativo. Por eso es lo que vos lees ahí en esa solapa, que obviamente yo cuando planteé lo de la similitud entre el imperativo categórico y la cuestión de la ética del discurso de Habermas, es muy real. Pero además, Habermas discute con Niklas Luhmann. Niklas Luhmann retoma toda la teoría de los sistemas de los 50, que es una teoría que en Estados Unidos la sociología de la teoría de los sistemas de von Bertalanffy y algunas cosas que tal con Parson, etcétera, etcétera, todo eso, digamos, está también adentro de la filosofía está también adentro de la filosofía de Habermas. Entonces él no reniega, no se enfrenta como el marxismo de la escuela de Frankfurt, ni a la modernidad, sino que él trata de ir un paso más, apoyarse en eso y ir un paso más. Por eso me parece que es la duda esta que te planteaba, no es que dice volvamos a la modernidad, volvamos a ser modernos. No, Habermas es moderno, Habermas es moderno. Habermas es un tipo que habla desde la modernidad, no es un postmoderno, Y yo les quiero preguntar esto, porque me quedé enganchado con la cuestión del eje emancipatorio, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, el eje emancipatorio tiene que ser un rumbo más o menos firme que nosotros tenemos que sostener, ya sea en lo macro o en lo micro. Y tiene que ver para mí con el pensamiento de Foucault en cuanto a la necesidad de analizar, de integrar de qué manera ese proyecto emancipatorio que él propone como eje de intervención, ya sea en las investigaciones sociales, en las intervenciones en la vida cotidiana también, en el análisis de la correlación de fuerzas que hay entre los pequeños grupos, como puede ser la familia, la escuela, el trabajo, las organizaciones profesionales, los estados. De alguna manera esa evaluación tiene que ver permanentemente con la necesidad. Yo he aprendido acá que Foucault es necesario, o sea, cualquier analista, cualquier filósofo que nosotros trabajemos, no sé por qué, si será por una cosa inconsciente, lo relaciono con la cuestión del poder, la microfísica del poder y demás. Sí, de hecho, toma, por ejemplo, cuando explica la idea de saber, ¿sí? Retoma la idea de Foucault y advierte que la primera forma de saber que tiene el individuo es por integrar una familia. Justamente retoma esas ideas como el primer núcleo, ¿sí? De su saber. Y después la interacción con el resto, la interacción social con el resto de los individuos que componen la sociedad. Y después lo que quería responderle a Cristian sobre el concepto de igualdad, desigualdad, me parece que Habermas no toma el concepto de igualdad como lo estás pensando, sino habla de la integración de los individuos a través del discurso, ¿sí? Si pueden participar, ¿sí? de esa comunicación, entonces son individuos que están integrados. Pero necesita en esa construcción que hace reconstrucción del concepto de sociedad contemporánea, necesita de ese estado burocrático y de ese mercado capitalista en donde sí hay coacción, ¿sí? El dinero, por ejemplo, en la idea del mercado, y el poder administrativo en ese aparato burocrático del Estado.
Creo que va por la idea de la comunicación y no la igualdad entendida como la estás planteando. Perdón. Sí, Perdón. sí, Olga. A mí me parece